Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos. El Dios de la historia. Por un intento de asegurar su reino y para la conveniencia de su pueblo, Jeroboam hizo más liviana la religión de los israelitas en el norte. Ya no tuvieron que ir hasta Jerusalén, sino solamente a Dan o a Betel para adorar. Además, hizo casas para la adoración en los lugares altos y nombraban sacerdotes de personas que no eran de la tribu de Leví. Hizo su propio altar en Betel, sacrificando a los becerros. Era una religión e inventos humanos. El texto dice lo que él había fabricado, y era vanidad totalmente. Fíjate bien cómo el texto refiere a él y a sus inventos, especialmente esta palabra, que él había inventado de su propio corazón. Tenemos hasta el día de hoy religiones en el nombre del cristianismo que no siguen a la Biblia, sino lo que los hombres ven conveniente. Además, hicieron sus propios días festivos, cambiando las fechas, pero, dice el texto, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Hacían algo semejante, para que no les extrañara demasiado la gente. Hay tanto que debemos aprender de todo esto. Lo que no debemos hacer. Seguramente había razonamientos y argumentos para justificar todos estos hechos, y la gente fue engañada. ¿Ha pasado lo mismo en el día de hoy? Pregunto. Por eso, es tan importante que la Biblia sea nuestro árbitro y nuestro guía, y que no apartemos de ella por ningún lado. Muy buenas tardes, amigos. Bueno, estuve comentando sobre lo que terminamos diciendo la vez pasada. Ahora vamos a entrar en capítulo 13. Esto fue la última parte del capítulo 12 de Primero de Reyes. ¿Y para qué estamos? Pues estamos aquí para aprender de la historia de una pequeña nación en el Medio Oriente. Lo estamos estudiando porque Dios se involucra hasta el día de hoy con esta nación.
estamos familiarizándonos con personajes bíblicos. Queremos ser bíblicos. Queremos seguir la Biblia. Queremos conocer a la Biblia. Como cristianos, tenemos que andar, como dice en Juan capítulo 4, que dijo a la mujer samaritana, Jesucristo dijo, es necesario que los adoradores verdaderos adoran al Padre en espíritu y que en verdad. O sea, los cristianos tenemos que andar bíblicamente, tenemos que andar en la verdad. La iglesia es el columno de la verdad. Si la gente necesita saber lo que sea la verdad, deben hallarlo en la iglesia. Y para eso cada cristiano tenemos que hacer nuestro estudio bíblico. Y aquí es una oportunidad. Que entramos en la Biblia y versículo tras versículo vamos aprendiendo que la historia de Israel, la del Antiguo Testamento, bueno, que nos enseña muchas cosas. El Nuevo Testamento nos aconseja estrictamente de conocer las Escrituras, de familiarizarnos con las historias para saber lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer como cristianos. Y hoy mismo vamos a entrar en una historia que nos va a enseñar muchas cosas. Principios bíblicos, principios espirituales que no cambian. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, estos principios no cambian. Son los principios del cielo, los principios eternos de Dios. Una cosa que va a pasar, lo vas a notar en tu propia vida, que mientras que vayamos estudiando la Biblia, vamos desarrollando un concepto de Dios. Vamos a ver más y más cómo es el Dios en que nosotros creemos. Y esta es la razón número 1, que cada cristiano debe estudiar toda la Biblia, porque la Biblia es la revelación de Dios. Tú no puedes saber cómo es Dios por lo que dice la gente, porque dice lo que dice el mundo, por lo que imaginas, por alguna experiencia que has tenido. Nada de esto es de valor. Entramos en la Biblia y empezamos a ver cómo exactamente es Dios, qué es lo que Él quiere, qué es lo que no quiere, cómo es su naturaleza, su personalidad, su carácter, cuáles son sus atributos. Estas cosas vamos viendo mientras que vayamos estudiando. ¿Y qué más? Pues los caminos de Dios. ¿Qué son los caminos? Son las maneras en que Dios actúa, su manera de funcionar, que no es para nada lo que hemos aprendido en el mundo. Sus caminos no son los caminos del mundo, no son los caminos de la humanidad. Estamos aprendiendo los caminos de Dios y veremos que es muy distinto a lo que hemos aprendido en el mundo. Muy bien, vamos a entrar en capítulo 13. Entonces puedes abrir tu Biblia en Primero de Reyes, capítulo 13. Hemos visto en capítulo 12 que Roboam, el rey del sur, él era rey, cuando principió, era rey sobre todo Israel, todas las 12 tribus. Pero porque quiso ser muy duro con el pueblo, 10 tribus se separaron de él y eligieron a Jeroboam, que él reinara sobre de ellos. Y Jeroboam era exactamente el opuesto que Roboam.
porque él se comprometió con las tribus, con el pueblo. Y él hizo que todas las cosas fueran más fáciles para ellos, como ellos querían. Fue un rey dominado con un deseo, bueno, de asegurar su reino. Eso sí, era egoísta. Quería asegurar que el pueblo le quisiera, que le quería. Y por eso lo hizo muy liviano, como hemos dicho en los comentarios con que introducimos. Pero Jeroboam entonces se comprometió con su pueblo y esto terminó en la idolatría. Y creo que esta es una norma, una regla, que si nosotros, si los líderes de la iglesia hoy en día se comprometen con su congregación, si ponen la Biblia a un lado y hacen lo que la gente quiera, en lugar de ser fiel a la Biblia, si quiere ser popular, si quiere que llene su iglesia, entonces, bueno, terminará, como digo, en la idolatría. Una idolatría diferente que en el Antiguo Testamento, pero es idolatría. Porque se formará un Dios que no es el Dios de la Biblia. Un Dios que complace a la gente. Bueno, no quiero meterme mucho en eso. Pero aquí tenemos otra historia muy interesante, con principios muy importantes que aprender. He referido mucho en mi ministerio, en los 50 y pico años de ministerio que llevo, refiero mucho a este capítulo, porque lo veo muy, muy importante. Si me dijera qué es la cosa más importante para el cristiano, te contestaría, la cosa más importante es según el mandamiento, el primer mandamiento, el mandamiento más grande de todos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. Entonces, lo más importante para el cristiano es su relación con el Señor, una relación de amor. Y sobre todas las cosas, tenemos que desarrollar. Y este capítulo nos va a enseñar cosas muy importantes en cuanto de nuestra relación con Dios, en cuanto de nuestra fidelidad a la palabra de Dios, especialmente la relación directa que cada cristiano tiene que tener. Si no lo tiene, no es un cristiano. Cada cristiano tiene un paso directo a la presencia de Dios y así tiene su propia relación con Dios. Bueno, aquí esta historia es muy interesante. Prestemos mucha atención, por favor, porque vamos a entrar en cosas básicas en cuanto de nuestra relación con el Señor. Versículo 1 de capítulo 13. Vamos a ver. Y aquí, un hombre de Dios fue de Judá a Betel por palabra del Señor. Cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. Hemos visto que él inventó su propia religión y él ya está atendiéndolo, él mismo, haciendo sacrificios en el altar. Un rey no debía hacer esto, eran sacerdotes que hacían eso. Un rey de Israel, un rey de Judá, fue castigado y le sobrevino la lepra
por haber entrado en el templo para atender allí a las cosas que solamente los sacerdotes debían atender. Y clamó, el hombre de Dios que vino, clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo, oh altar al altar, así dice el Señor, he aquí, a la casa de David le nacerá un hijo, que se llamará Josías. Fíjate, lo está nombrando un hombre que no había nacido todavía. Y nacería mucho muy en el futuro. Pero la palabra de Dios es así. Es así. Dios sabe el futuro como el pasado. Y este hombre que está en relación con Dios, el hombre de Dios, Dios le informa hasta del nombre de un rey futuro. ¿Qué va a ser? Nacerá un hijo que se llamará Josías. Y él sacrificará sobre ti, no animales, sino a los mismos sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti. Y sobre él serán quemados huesos, sobre ti serán quemados huesos humanos. Esto era para totalmente deshacer el altar o hacerlo inmundo totalmente. Aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que el Señor ha hablado. He aquí, el altar se romperá y las cenizas que están sobre él se derramarán. Y aconteció que cuando el rey oyó la palabra que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar diciendo, prendedlo. Pero la mano que extendió contra él se secó, de modo que no podía volverla hacia él. Y el altar se rompió, y las cenizas se derramaron del altar, conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por palabra del Señor. El rey respondió y dijo al hombre de Dios, te ruego que supliques al Señor tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. El hombre de Dios suplicó al Señor y la mano del rey le fue restaurada y quedó como antes. Entonces el rey dijo al hombre de Dios, ven conmigo a casa y refréscate, y te daré una recompensa. Pero el hombre de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, y no comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así se me ordenó por palabra del Señor, que me dijo, no comerás pan, ni beberás agua, ni volveréis por el camino que fuiste. Vamos a ver. Aquí este pasaje habla de un varón de Dios. Y no tenemos idea quién sería. No da su nombre. No menciona su nombre. Posiblemente es porque, por el error que vamos a ver al seguir leyendo. Lo que importa es que es un hombre de Dios. No importa su nombre. Es un hombre de Dios, cuerpo y alma. Pertenece al Señor y es motivado por su palabra. Él existe. Su existencia, su razón por qué existir es para cumplir sus propósitos.
Pablo dijo en Hechos capítulo 27, versículo 23, lo digo el texto para que lo apuntes o lo busques. Hechos 27, versículo 23, hablando a los marineros en el mismo barco en que él estaba, él les dio palabra del Señor y les dijo de quién soy y quién sirvo. Pablo existía para el Señor como este hombre de Dios, de quién soy y quién sirvo. Era posesión de otro. Pablo en muchos lugares usaba la palabra esclavo para describirse. Esclavo del Señor. En las mayorías de las versiones ponen siervo, pero la palabra literal es esclavo. No quisieron los traductores que la gente llevara una impresión incorrecta en cuanto de lo que era un esclavo del Señor. Y por eso pone siervo. Pero es que un esclavo llevaba el honor de su amo. O sea, si su amo era bueno y fue una persona de reputación, una persona grande entre el pueblo, el esclavo recibió el honor. Por ejemplo, si iba a un mandado a ver a alguna persona, la persona le trataba bien por su amo. Y exactamente es así en cuanto de ser un esclavo del Señor. No somos maltratados, no debemos tener esta impresión, pero esclavos somos. Pablo fue, este hombre de Dios fue. También, dijo Pablo, subí, lo dijo a los Gálatas, dije, subí a Jerusalén según una revelación. Él fue movido de un lugar a otro por la palabra de Dios, una revelación. Por eso fue a Jerusalén. Por eso fue de un lugar a otro. Como Pablo, este hombre tiene que ser 100% obediente a la palabra de Dios. Al estudiar el libro de Hebreos, también no sabemos quién es el autor. Unos intentan de saber quién era, pero Dios intencionalmente no nos lo dijo. Pero el escritor, quien fuera, al citar y hablar de versículos de la Escritura del Antiguo Testamento, de igual manera no menciona el nombre del profeta o salmista que escribió, sino atribuye la palabra que él cita al Espíritu Santo. Lo hace 3 veces en el libro de Hebreos. Refiere al Antiguo Testamento diciendo que era la palabra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo era al autor y así debemos hacer con el libro de Hebreos. De igual manera, recibirla, la carta de Hebreos, como la palabra del Espíritu Santo y no de un hombre. Yo creo que esto es lo que quiso el autor y por eso no se introdujo. Tampoco importa quién sea este varón. Importa que lleva la palabra de Dios. Viene con la autoridad del Espíritu Santo. Sale de Judá y vino a Betel a enfrentar al rey Jeroboam, que ya tiene 10 tribus bajo su mando. Y está junto a su altar cuando lo encuentra. Bueno, Dios siempre ordena también los tiempos para que se concuerde con su palabra. Jeroboam está atendiendo al altar. Con todo lo que aprendemos en el capítulo anterior, de todos los inventos y fabricaciones del hombre, nada de esto impresiona a Dios. No importa qué
cuánto influenció una nación entera. Los verdaderos hombres de Dios siguen a otra corriente y no tienen miedo de reyes o cualquier gobernante. Ellos pertenecen al Señor y ellos saben quién es el Señor y quién reina sobre el universo. En versículo 2 dice que Él clama contra el altar y haciéndolo protesta contra toda la religión inventada por Jeroboam. Claro, el rey quedó insultado. Observe qué específico. Y claro, es la palabra recibida de Dios. Nombra un rey, lo mencionamos. Josías, que no aparecerá hasta siglos después, en Judá, del linaje de David. Él sacrificará, y vamos a llegar a esa historia en nuestro estudio, pero ya en el futuro, porque, bueno, son varios capítulos adelante. Él sacrificará sobre este altar los sacerdotes ilegales. Al decir ilegales estoy diciendo contra la ley de Moisés, que los sacerdotes debían ser hijos de Aarón, de la tribu de Leví. Jeroboam tenía sacerdotes que él nombraba que no eran de Leví ni de nada, era su religión. Ilegales, que sirven en los lugares altos. En el futuro llegaremos a la historia de Josías, dije, y el cumplimiento de esta profecía. Dio una señal en versículo 3. El altar se quebrará y ceniza se derramará. Versículo 4. El rey extendió su mano, mandando que le prendieran sus siervos. La misma mano se secó en el momento y no pudo moverse. Por eso aprendemos una cosa. El que tema a Dios no tiene por qué temer a los hombres. Dios le protegerá, Dios lo cuidará, Dios hará todo lo necesario para que su palabra sea honrado. El que tema a Dios no tiene por qué temer a los hombres. Cuando un rey opone a un profeta, el rey pierde. Siempre, todas las veces. La señal, versículo 5, la señal se cumplió y el altar se rompió. La ceniza se derramó a pie de la letra, hablado por él que había escuchado la palabra de Dios. Versículo 5, veremos que el hombre de Dios tiene que ser misericordioso. El rey pide socorro, ya que su mano se secó, no podía moverlo, pide ayuda. Y el hombre de Dios es como su amo, es misericordioso. El rey, vemos inmediatamente, cambia de actitud, se humilla, reconociendo que el hombre delante de él ha venido de la presencia de Dios. Pide oración para la salud de su mano y, como Moisés, ¿se acuerda la historia de Moisés en Egipto? ¿Cuántas veces el faraón le pidió misericordia? Ora por mí, ora por Egipto, ora por mi pueblo, por favor. Y cada vez, aunque el hombre no era muy sincero, pero Moisés concedió misericordia cada vez que Faraón la pidió. Así tiene que ser cada siervo de Dios. Este hombre de Dios pidió sanidad para Jeroboam y la mano de él se restauró. Dios es un Dios misericordioso y nosotros tenemos que ser
misericordiosos. Él es Padre, la Biblia dice, de la misericordia. Que aprendamos. Cada persona. ¿Qué estamos haciendo? Estamos aprendiendo cómo es Dios. Dios nos está revelando su persona mientras que vayamos estudiando una historia. Dios es misericordioso. Aún a sus enemigos, aún a personas como Jeroboam, que no se arrepiente de corazón. Se humilla en el momento, pero no cambia. Y Dios de todos modos le tiene misericordia. Que cada persona actuando de parte del Dios verdadero y respondiésemos de la misma forma. Si es que queremos ser un fiel representante de nuestro amo en los cielos, seremos misericordiosos. Versículo 7. En el versículo 7 dice que el rey ahora le quiere honrar y le invita a su casa. Acuérdalo, hermano mío, y sepa que hay que rechazar lo que ofrecen los reyes del mundo. El hombre de Dios no puede ser comprado. Y en versículo 8, él rehúsa el honor que el rey le quiere dar. Rehúsa ir con el rey para recibir una recompensa. ¿Recuerda la historia de Eliseo? Y cómo le llegó un general de Siria. ¿Se acuerda la historia? Tenía lepra. Y vino y huyó de Eliseo por una muchacha, una niña, que era esclava de su señora. Y esta niña, fíjate, un ejemplo tremendo, no conocemos su nombre tampoco. Pero qué ejemplo, como esclava, separado de sus padres, quién sabe lo que pasó con sus padres. Ella fue tomada cautiva y y tenía que servir como esclava en la casa de Naamán se llamaba, el general de Siria. Y ella le cuenta de el profeta en Israel que pueda ayudarle. En lugar de odiar a su amo, le quiere su bienestar y lo manda al profeta que pueda sanarle. ¿Recuerda la historia? Está en 2 de Reyes, capítulo 5. Lo vamos a cubrir en el futuro. Y Eliseo viene con una recompensa. Si pueda sanar, él tiene allí mucho que dar al profeta. El profeta, y él se sana. Se sana, pero Eliseo rehúsa recibir todo lo que Naamán ha traído para recompensarle. El siervo de Dios da, no vende. El hombre de Dios no puede ser comprado. Así que Eliseo no acepta lo que le da. ¿Recuerda la historia de Abraham en el libro de Génesis? Fue y ganó a 5 reyes, o eran 4 reyes. Y el rey de Sodoma vino a recompensarle por haber peleado contra sus enemigos. Y Abraham rehusó lo que el rey de Sodoma quería darle. Y esta era su razón, para que no digas, he enriquecido a Abraham. Fíjate, si el mundo te da algo, no vas a creer que es un regalo. Recuerda esto, siempre. Si el mundo te ofrece algo, no es un regalo. El mundo volverá para recobrarte.
El mundo verá para comprometerse o hacerte comprometer con Él. Nunca da gratuitamente. Abraham rehusó lo que el rey de Sodoma quiso dar. Aquí el hombre de Dios rehúsa. Y rehúsa por este principio que acabo de decir, pero también tenía una palabra directa de Dios. Sobre eso, la misma palabra que vio cumplirse delante de sus ojos. ¿Recuerda? Rompió el altar, derramó la ceniza, pero tenía otro requisito. Dios le ordenó que hasta volver de su misión no debiera comer ni beber con nadie. Esta también era palabra de Dios, pero era para él, para el profeta, para su vida personalmente. El cristiano bebe y come para la gloria del Señor, como Daniel y sus 3 compañeros en Babilonia. No recibió el alimento que el Nabucodonosor les quería dar. Lo rechazaba. Comían, bebían para la gloria de Dios. Y aquí tenemos otra característica de aquellos que llevan a cabo una misión de parte del Señor. Porque en este mismo versículo dice el Señor, además de no comer, no beber, otra cosa dijo: no regresen por el mismo camino. No regresa por el mismo camino como viniste. Este es curioso, ¿verdad? Pero es un principio espiritual. ¿Te acuerdas de los magos que vinieron a Jerusalén, entonces a Belén, y les llegó palabra de Dios? ¿Y qué dice? Que volvieron a su tierra por otro camino. Los caminos de Dios no son predecibles. No da a sus siervos oportunidad, fíjate, esta es una razón, no da a sus siervos oportunidad de seguir un patrón o desarrollar un método. Los caminos de Dios no son predecibles, es una característica de los caminos de Dios. El hombre normalmente tiene otras maneras. El hombre desarrolla un método. Siempre hay que hacerlo así. Y te hace un seminario y llama a todo el público para que aprenda cómo andar con Dios. Esto no es bíblico. No vayas tú a un seminario, a una convención, si están enseñando cómo servir a Dios. Ha habido muchos de estos. No tengo que nombrar uno porque hay muchos. Ven y aquí en una semana vamos a tener reuniones todos los días y vamos a enseñar cómo se deben tratar una pareja. ¿Cómo se debe llevar a cabo el matrimonio? Os vamos a dar los métodos, lo que debes hacer en ciertas situaciones. No resulta. Yo sabía de una pareja que tenía un ministerio de sanidad divina. Ahora, hablar de las pruebas de que si fuera legítimo su ministerio o no, yo no sé. Pero lo que sí sé es que hicieron un seminario cerca de donde vivíamos nosotros. ¿Y sabe qué iban a enseñar? Cómo sanar a los enfermos. Digo, bueno, uno va a la universidad y aprende la medicina para eso. Pero uno no va a un seminario para saber cómo imponer las manos sobre los enfermos para que se sanen.
aun cuando Cristo sanaba, no lo hacía como la gente pensaba. Como Él siempre los echaba fuera los demonios por medio de una palabra, ellos esperaban que echara fuera los demonios por una palabra, pero y una vez los sanaba a la gente por imponer las manos. Pero Él no siguió los patrones, no siguió un método. Cada vez que pensaba la gente que iba a hacer una cosa de cierta manera, lo hizo de otra manera. Los caminos de Dios no son predecibles. Es un principio espiritual. Era en el tiempo del hombre de Dios, era en el Nuevo Testamento y es hasta la fecha. Los hombres son los que quieren métodos, lo quieren hacer todo sencillo. Es fácil seguir un patrón. Es fácil seguir un método. Pero Dios quiere que estemos en contacto continuo con Él. Y Él nos dirigirá cómo debemos andar y lo que debemos hacer cada vez. Estamos aprendiendo los caminos de Dios. Y esto es uno. Bien, versículo 10. Ha sido fiel el hombre de Dios en todo el asunto que tenía que ver con la potencia del mundo. Pero viene otra tentación más sutil delante. Y esto quiero que preste atención porque esto es muy delicado, muy delicado. Pero os quiero aclarar una cosa porque es también muy importante y seguramente tú serás probado en este asunto. Yo he sido probado en este asunto. El mismo Dios que dio la palabra muy específica sobre el altar, habló a su siervo sobre su conducta. No solamente su ministerio, sino su misma vida. Cómo debe conducirse. Esto siempre es un principio de Dios también. No solamente es el mensaje que tú debes dar, sino Dios se trata con tu persona. A Dios le interesa no solamente tu mensaje, sino el mensajero que trae el mensaje. No solamente habla el hombre de Dios, sino también anda según la palabra de Dios para su vida personal. Seguimos adelante en versículo 11. En Betel moraba otra profeta. Y aquí está la cosa delicada. Es un veterano. Y un hijo, le voy contando la historia, tú lo puedes seguir en la Biblia si lo tienes en la mano. Son varios versículos y no quiero leerlos todos, desde 11 hasta 32. Pero le contaré la historia. Tú lo sigues en la Biblia y voy contando. En Betel moraba otro profeta. Y un hijo de él le contó las que eran las buenas noticias. Bueno, era muy bueno para esta familia, puedes saber, porque ellos querían seguir a Dios. Y aquí llega a su territorio un hombre de Dios que está en contra de toda esta idolatría que ellos habían que habían ofendido a ellos. Y ellos sabían que no era de Dios. Ahora viene un hombre con esa palabra de Dios y se deshace el altar que ellos también aborrecían. Bien, le cuenta pues a su padre estas buenas noticias. Buenas noticias para el remanente de personas que eran fieles a Dios. Como Dios obró para la gloria de su nombre, contra la falsa religión de Jeroboam, su rey, y la idolatría que iba progresando en el norte de Israel. Esta era un profeta, en la casa de un profeta, que estaba contra de todo lo que estaba pasando. En versículo 12, el padre preguntó
de su camino y sus hijos pudieron contarle por dónde iba regresando. En versículo 13, les ordenó a sus hijos ensillar su bestia y él la montó. En 14, él va siguiendo el varón de Dios. Le alcanzó y le halló sentado debajo de un árbol pidiéndole su identidad. ¿Eres tú aquel? Y él confiesa que sí. Entonces, en versículo 15, le invita a su casa. Y, en versículo 16, él respondió de la misma manera que lo hizo al rey. No puedo comer ni beber en este lugar. Versículo 17. Le cuenta la palabra personal que Dios le había dado. Le cita exactamente lo que Dios le había dicho. Versículo 18, aquí empieza el problema. El viejo profeta le mintió. ¿Un profeta puede mentir? Cuidado. Una de las cosas que uno puede decir después de más que 50 años de experiencia en el ministerio es que uno ve muchas cosas y oye muchas cosas. Y he oído y he visto de profetas, se dicen profetas, proclamando el nombre de Dios, proclamando la palabra de Dios a la gente, que también mienten. No, es una realidad. Tenemos que tener cuidado, hermano mío. No sea inocente en cuanto de estas cosas. No vaya siguiendo a todos los que se nombran profetas, por favor. Ahora no nos toca especular sobre esta mentira, ni la motivación o la autenticidad de este viejo profeta. No nos toca. Esta no es la historia. Pero sí, la prueba que tenemos con nuestros hermanos. Seremos probados, digo, por nuestros hermanos. Dios lo permitirá. Lo prometió, lo permitió para este hombre de Dios. No solamente el rey, él pudo con el rey. Pero aquí hay un hermano. ¿Qué va a hacer? Y es anciano, es de experiencia. Versículo 19, concentremos en una sola cosa. La desobediencia del varón de Dios, que era más joven que el otro. Que aprendamos de su error. Está en la Biblia por esta razón. Aprende, hermano mío. No hacer lo que este hombre de Dios hizo. Y te digo, este era un hombre comprometido, poseído por el Espíritu Santo, una persona noble, una persona obediente, una persona consagrada, una persona leal. Aquí es lo que aprendemos. La palabra de Dios no es superada por ninguna otra en ningún caso. Hay especialmente ciertos líderes, hay que enfatizan su autoridad y la necesidad, diré yo, cuestionable, que los miembros de la iglesia se sujetan a ellos. Mucho cuidado. Pretenden tener una autoridad que la Biblia no les otorga. Muchos pobres cristianos caen en esta red y a veces necesitan muchos consejos para poder levantarse de una culpabilidad falsa por haber desobedecido a sus, en comillas, superiores. Y ahí con este pensamiento os voy a dejar por lo pronto. Y vamos a volver a hablar de esto en el siguiente programa. Esté conmigo, por favor. No por mí, no porque quiero audiencia,
Pero para tu bienestar tienes tú, hermano mío, que aprender de esta historia. ¿Cuántos cristianos, por no saber lo que vamos estudiando aquí, se caen en trampas? Y no quiero que tú caigas. Esté con nosotros la siguiente vez. Voy a seguir con ese estudio, vamos a seguir. Voy a repasar lo que hemos pasado y así vamos a ver el resto de la historia para aprender de una vez. Fíjate cómo Dios nos da en su palabra tantas cosas que nos ayudan en la vida. Con razón tenemos que estudiar toda la palabra de Dios para conocer los caminos de Dios y así evitar los caminos, las trampas del diablo. Bueno, entonces estaremos aquí muy pronto y espero que estéis con nosotros y que podamos juntos exponer lo que este capítulo tiene para nuestro bienestar, aprender de la historia de un hombre de Dios, tan consagrado que era, pero cayó en la trampa por la prueba de su hermano mayor. Hasta la próxima vez estaremos en este caso. Muy bien, hasta entonces.